Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. En el octavo mes de la guerra entre Ucrania y Rusia, mientras Rusia vive los días más terribles de su historia, el ejército ucraniano continúa su avance decisivo, especialmente después de que el líder ruso Vladimir Putin aceptara la decisión de movilización. Las cosas empezaron a cambiar en Rusia. Al comienzo de la guerra, los rusos que continuaron con su política de incursiones ahora mantienen la posición de retirada cautelosa a la que se refiere el Kremlin. Si bien Vladimir Putin ha comenzado a tener dificultades para controlar su país y su ejército, los efectos negativos de la decisión de movilización continúan rápidamente en toda Rusia. El líder ruso Vladimir Putin dejó a los ciudadanos rusos con ansiedad y miedo con la decisión de movilización que anunció. Inmediatamente después de que se hiciera eco de la movilización en la televisión estatal rusa, los locales rusos comenzaron a abandonar Rusia. Antes de la decisión de movilización de Vladimir Putin, la mayoría de los ciudadanos rusos no apoyaba esta decisión. Creemos que solo 3 grandes nombres en Rusia están satisfechos con esta decisión de movilización. Uno de ellos, por supuesto, es el líder ruso Vladimir Putin. El otro es el pequeño Putin, Peskov, que es un vocero del Kremlin, y el apellido es Shoigu, el ministro de Defensa ruso. Se afirma que hay un triángulo del diablo entre estos 3 nombres. 3 gerentes importantes no revelan fácilmente las políticas secretas que implementan. La cara profunda de la decisión de movilización anunciada es conocida con estos 3 nombres. Estos 3 nombres son los que arrastraron a Rusia al pantano. El Ministerio de Defensa ruso, Shoigu, en un comunicado justo después de las declaraciones de movilización de Vladimir Putin, afirmó que las 300.000 personas que se reclutarán en el ejército aumentarán a 1 millón con el tiempo, lo que los confundió. En primer lugar, el ministro de Defensa ruso, Shoigu, quien expresó palabras impactantes, luego declaró que aquellos que no cumplan con los criterios militares no serán llevados al ejército para calmar al pueblo ruso. Pero día tras día, los regimientos de guardia rusos comenzaron las cacerías en las calles de Rusia después del anuncio de Shoigu. Los regimientos de la guardia rusa comenzaron a reclutar voluntariamente a todos, enfermos y ancianos, en el ejército ruso, tratando de encubrir este juego político sucio llevado a cabo por la administración rusa. El ministro de Defensa ruso Shoigu afirmó que los errores cometidos serán corregidos. Sin embargo, incluso después de las declaraciones de Shoigu, la práctica de la movilización continuó con todos sus errores. Aparte de Shoigu y Peskov, que son conocidos como nombres cercanos al líder ruso, hay otro nombre. Ese nombre es Mikhail Lashutin, pro-Kremlin, el propagandista más fuerte de Putin. Lashutin, quien fue objeto de una noticia que sacudió la agenda de Rusia y el mundo, logró ser uno de los nombres que entró en la lista de traición, conocido por su cercanía con Putin. Mikhail Lashutin fue visto recientemente en el puesto de control fronterizo de Georgia en Berkeley-Lars, entre los que partían para salir de Rusia. A lo largo de la frontera con Georgia, donde había una cola de 17 kilómetros, había miles de ciudadanos rusos para salir de Rusia junto con Lashutin. Mikhail Lashutin fue un bloguero que sirvió como peón, que hasta el día de hoy no pasó desapercibido para el líder ruso Vladimir Putin. Después de la movilización anunciada en toda Rusia, pensamos que el señor Lashutin se encuentra entre los que huyeron para salvar su vida, pero lo interesante es que antes de salir de Rusia, Mikhail Lashutin fue uno de los principales representantes de la decisión de movilización implementada en todo el país. ¿Por qué Lashutin, uno de los más fuertes promotores de Putin y su administración, decidió repentinamente abandonar Rusia? Desde el 24 de febrero, el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha habido docenas de eventos trágicos y cómicos como Lashutin. Pero este evento es seriamente impactante, porque la misteriosa muerte o asesinato de los empleados de Gazprom, cercanos al líder ruso Vladimir Putin, plantea interrogantes. Mikhail Lashutin también recibió tal amenaza. ¿Por qué las personas cercanas al líder ruso Vladimir Putin mueren o abandonan Rusia una por una? Los eventos detrás de escenas de la guerra tal vez se volverán mucho más claros después de que esta termine, pero hay un hecho conocido sobre Lashutin de que este hombre era un putinista total.
La repentina decisión de Lasutin de abandonar Rusia es naturalmente sorprendente. Lasutin fundó el movimiento Lev Against en 2014. Este movimiento alentó a los ciudadanos rusos a no fumar, beber alcohol o hablar lenguaje abusivo en público. Lasutin recibió un cheque por valor de $215,000 de este proyecto, que fue aprobado por Putin. Ahora bien, ¿habrá un regreso para Lasutin, quien se fue de Rusia con los $215,000 que recibió? ¿O se ha ido para nunca volver? Veremos la respuesta a esto con el tiempo. Mientras tanto, con el decreto de movilización anunciado en Rusia, las puertas fronterizas de países como Armenia, Kirguistán y Kazajistán, que no requieren visa para los ciudadanos rusos, incluida la puerta fronteriza georgiana, están bastante concurridas. Se informa que hay unos 20 kilómetros de tráfico en las puertas fronterizas de estos países, y día a día el número de ciudadanos rusos que huyen de su país debido a la movilización aumenta rápidamente. El plan de movilización organizado por el líder ruso Vladimir Putin, el ministro de Defensa ruso Shoigu y el pequeño Putin Peskov parece haber fracasado. Parece poco probable que el 1.000.000 de voluntarios rusos objetivo se reúna y esté listo para la guerra cuando los juegos secretos montados por este trío de diablos no funcionaron. La cabecilla Vladimir Putin probó suerte por otro cauce. El líder ruso Putin está tratando de obtener la victoria que no pudo obtener en el campo de batalla con los llamados referéndums que legitima la administración rusa. Sin embargo, los llamados referéndums rusos, que no fueron aceptados por ninguna institución oficial ni por ningún país del mundo, fueron poco efectivos. El líder ruso Vladimir Putin declaró que Donbass pertenece a Rusia para reducir la presión ucraniana en Donbass, y la gente local allí se considera una nación rusa. Al igual que los ciudadanos de Luhansk, debería estar bajo el control de Rusia. En contra de las palabras de Putin con respecto a esta decisión de anexión ilegal, los líderes mundiales y algunos políticos en posiciones importantes vomitaron sangre sobre Putin. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó que todos los territorios anexados son parte de Ucrania, no de Rusia, mientras que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea describió la medida de Rusia como engaño y propaganda hueca. La Casa Blanca también condenó el intento fraudulento de Rusia de anexar territorio soberano de Ucrania, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo calificó como una violación flagrante del derecho internacional e insistió en que no tiene legitimidad. El presidente francés Emmanuel Macron declaró que su país seguirá apoyando a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa y permitir que Ucrania recupere la plena soberanía sobre todo su territorio. La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, después de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro y el ministro de Defensa de la nación escandinava, dijo: «Nunca reconoceremos el referéndum ilegal diseñado por Rusia. Gracias por ver.